Buenos días. Soy Sherlock Holmes, mi colega el Dr. Watson. Por favor, tome asiento. Ahora le ruego que sea lo más conciso posible. Cuénteme su caso. ¿Por qué ha venido a visitarme? ¿Qué necesita? Y sea muy concreto con los detalles. Él se pone así, o bien porque piensa mejor, o para parecer más interesante. ¿Eso es todo? De acuerdo. Mi colega, el Dr. Watson, se pondrá en contacto con usted. Buenos días. Buenos días, señor. No, Watson, no he pretendido en ningún momento parecer desagradable ni antipático. Pero el misterio que me propone este caballero no es en absoluto un misterio. Es evidente. Sí, su mujer lo ha abandonado por el mayordomo. ¿Cómo llego a estas conclusiones, Watson? Usted conoce mi método. Aplíquelo. Lo sé, mi querido amigo. Soy una cornucopia de sabiduría. Tampoco soy modesto, ni lo necesito. ¿Por qué esta actitud arrogante, Watson? No es arrogancia. Yo soy un cerebro, Watson. El resto de mí es un simple apéndice. Por consiguiente, debo dar preferencia a mi cerebro. Usted ve, no observa. La distinción es clara. Watson, no hay que suponer si no tenemos evidencia. Una vez se descarta lo imposible, lo que queda, por imposible que parezca, es la verdad. Usted sabe que mi método se basa en la observación de tonterías. Un tonto encuentra siempre otro más tonto que lo admira. Todos los problemas parecen infantiles después de que se hayan explicado. ¡Datos! No puedo hacer ladrillos sin arcilla. Subestimarse es algo tan alejado de la realidad como exagerar las propias facultades. Para una gran mente nada es pequeño. Nunca hago excepciones. La excepción invalida la regla. Watson, nunca se termina de aprender. La vida es una serie de lecciones, y las más importantes vienen al final. ¿Que de dónde saco mi sabiduría? Evidente, mi querido Watson. De este tocho, casi 1700 páginas, todo Sherlock Holmes. O te lo lees y adquieres un conocimiento ilimitado, o se lo tiras a un ladrón en la cabeza y lo escamochas. Bienvenidos de nuevo al canal y, si os parece, vamos a ir al grano, como el personaje que tratamos hoy aquí, que es ni más ni menos que Sherlock Holmes, y la serie de películas que se realizaron entre 1939 y 1945, protagonizadas por Basil Rathbone y Nigel Bruce. Rathbone fue un grandísimo actor de teatro, actor de cine, actor de televisión y radiofónico. Además de esto, fue muy admirado por su dominio de la espada. Era un gran esgrimista. Él reconocía que la esgrima era uno de sus pasatiempos favoritos y lo demostraba en pantalla, en películas como El Capitán Blood, Robin Hood, El Bufón de la Corte, pero curiosamente tan solo ganó un combate a espada en estas películas y fue en Romeo y Julieta. Pero sobre todo se le recuerda por su papel inolvidable como Sherlock Holmes, como el mayor detective del mundo, con permiso de Batman, acompañado siempre por su fiel ayudante, el Dr. Watson, que aquí interpretaba Nigel Bruce, y además fueron realmente como Sherlock y Watson en el sentido de que trabajaron muchísimo juntos. 14 películas, 2 de ellas con 20th Century Fox y 12 restantes que se convirtieron en una especie de serie con Universal Studios. Las 2 primeras, las de 20th Century Fox, estaban ambientadas en la época en la que Arthur Conan Doyle sitúa al personaje de Sherlock Holmes, a finales del siglo XIX. Sin embargo, las restantes películas que protagonizaron estaban ambientadas en el primer tercio del siglo XX y muchas de ellas tenían como eje principal la confrontación con los nazis, enmarcadas dentro de la Segunda Guerra Mundial. No por ello desentonaban lo más mínimo con el clásico ambiente detectivesco de Sherlock Holmes. Todo lo contrario, Basil Rathbone, en mi opinión, con todos los respetos y con el cariño que le tengo también
a la interpretación de Benedict Cumberbatch. Es Cumberbatch, ¿verdad? O el Sherlock Holmes que nos retrataban en Elementary, que también es una serie fantástica, o la versión explosiva, dinámica de Robert Downey Jr. con Jude Law en las últimas películas que se han hecho. Pero Basil Rathbone era muy parecido tanto en su proceder como en su físico al personaje que había creado Sir Arthur Conan Doyle. Incluso el físico de Basil Rathbone encajaba perfectamente con las ilustraciones que acompañaban a los relatos que se iban publicando en aquella época, cuando Arthur Conan Doyle tenía una imposición por parte del público de publicar una y otra historia sobre Sherlock Holmes. Intentó incluso matar al personaje, pero tuvo que resucitarlo porque era una popularidad tan grande que no le quedó más remedio que seguir y seguir. Las adaptaciones de las historias originales que estamos viendo hoy aquí eran muy fieles a lo que escribió Arthur Conan Doyle, pero como he comentado antes, muy bien adaptadas al entorno del primer tercio del siglo XX. Era muy destacable también el papel de Nigel Bruce como el Dr. Watson. Era el contrapunto de Holmes en muchos sentidos, y aquí hacían un retrato un poco cómico del Dr. Watson. El Dr. Watson era un veterano de guerra que empezó a compartir habitación con Sherlock Holmes y comenzó también a compartir sus aventuras, a servirle de ayudante, más o menos oficial, en cada caso que el detective recibía. Aquí Nigel Bruce pinta a un Dr. Watson un poco patoso, un poco despistado, bueno en su trabajo, muy buen amigo de Sherlock Holmes, una gran ayuda vital para Sherlock Holmes. De hecho, es imprescindible en toda la bibliografía de Arthur Conan Doyle y en cualquier tipo de manifestación audiovisual, ya sea cinematográfica, en televisión. Ahí está Watson siempre como el apoyo vital de un Sherlock Holmes que realmente necesita de su cerebro y nada más. Pero la persona necesita un poco el corazón del Dr. Watson para no alienarse demasiado del resto de la humanidad, dado el carácter frío y analítico de Holmes. Hay dos actores que a mí particularmente me gustan mucho porque aparecen en muchas películas de esta serie que estamos comentando, y son Paul Kavanagh y Gerald Hammer, haciendo distintos papeles secundarios. También destaco la participación en estas películas de Dennis Huey, que interpretaba al inspector Lestrade de Scotland Yard. Es el representante oficial de la ley que tiene que sucumbir ante el talento de Sherlock Holmes. Lo pintan también como un poco arrogante, un poco prepotente en el sentido de que no quiere darle a Sherlock su sitio, pero reconoce que es fundamental para todo el trabajo policial que se desarrolla en el Londres de aquella época. Me gusta mucho cómo, a pesar de ser una interpretación moderna del mito de Sherlock Holmes, mantienen la base, la esencia del personaje de una manera brillante. Hay que tener en cuenta que Holmes siempre ha defendido que el cerebro es como una habitación que hay que amueblar adecuadamente, no con trastos viejos, no con adornos innecesarios, superfluos, sino con mobiliario que se vaya a utilizar. En este caso el mobiliario son conocimientos útiles para él, para su trabajo como detective. Según la literatura, él descartaba muchos conocimientos que realmente no le eran útiles. Watson encontraba muchas veces incluso hiriente la falta de comunión de Holmes con otro tipo de conocimientos, astronomía por ejemplo. Watson le decía a Holmes que dábamos la vuelta al sol, y Holmes le replicaba que si diéramos la vuelta a la luna no le supondría ni un centavo más ni un centavo menos de beneficio en su trabajo. Muy constante también en estas películas Moriarty, el personaje antagonista mítico de Sherlock Holmes. Hay anécdotas muy curiosas también sobre estas películas, como por ejemplo que una de las películas favoritas de mi hijo es Basil, el ratón superdetective, una película de Disney. Evidentemente el nombre de Basil viene por Basil Rathbone, es un homenaje enorme, precioso al actor, y es una película fantástica para ver en familia. Tampoco podríais imaginar muchos que Basil Rathbone no tiene una, tiene
3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. 3 estrellas. Una por su carrera cinematográfica, otra por su trabajo en la radio y otra por su trayectoria en la televisión. Muy pocos actores hay tan completos que hayan abarcado tantos campos como Basil Rathbone. Y también os quiero comentar una última anécdota, y es que la frase más famosa de Sherlock Holmes, la más conocida a nivel mundial, elemental, querido Watson, pues resulta que no aparece en los libros, no aparece en la literatura de Sherlock Holmes, solo en el cine. Si os ha gustado este análisis, dadle un buen like al vídeo, suscribíos al canal para más contenido como este, deducid que esta pipa es de mentira. Y os espero en la próxima ocasión, confiando en que os cuidéis mucho y cuidéis mucho a las personas que os quieren. Muchísimas gracias.